Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos otra vez en Hablemos de Historia y en esta oportunidad tenemos una mesa muy importante en la coyuntura que estamos viviendo, la educación a distancia en tiempos de coronavirus en el Perú. Tenemos a tres invitados el día de hoy. Para eso vamos a empezar. Voy a ceder la palabra a María para que se encargue de hacer las preguntas. Muchas gracias. María, te cedo la palabra y Las comenzamos. preguntas y presentaciones. Muchísimas Sí. gracias, Daniel Morán, por la oportunidad de participar en Hablemos de Historia. Este es un momento histórico para nuestro Perú. Desgraciadamente, el dolor está creciendo en el mundo y es a cada rato. César Vallejo. Vamos a presentar a los participantes, que son la distinguida Úrsula Harman, que es docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es doctora en innovación inclusiva por la Universidad de Australia. Es además, bueno, actualmente es docente también en la Universidad Católica, consultora internacional e investigadora en sistemas sectoriales de innovación, instituciones inclusivas en procesos de innovación y resiliencia en comunidades rurales. Regidora de la Municipalidad de San Bartolo por el periodo 2019-2022 y una persona muy preocupada, ¿no? Como lo vamos a poder observar el día de hoy, en seguir investigando sobre estos temas. También tenemos la presencia de Mauro Marino Jiménez, es escritor, investigador, docente universitario y promotor cultural. Doctor en Filología, con calificación sobresaliente, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Actualmente trabaja como coordinador académico en la Dirección de Estudios Generales y dirige el Grupo de Investigación e Innovación Educativa, INEP, presidiendo la Asociación Cultural Retratos Abiertos. También tenemos la presencia de Marcos Garfias, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus investigaciones giran en torno a las políticas de educación universitaria, las desigualdades sociales y en este ámbito también las políticas de investigación y el movimiento estudiantil. Vamos a pasar a las preguntas para todos. ¿Cómo debería ser la educación superior en tiempos de coronavirus? Iniciamos con la doctora Úrsula. Gracias, María, y gracias, Daniel, gracias, María, por la presentación y a Daniel por la invitación a este panel. Bueno, la pandemia del coronavirus nos ha puesto en un reto importante en el país, que lo estamos viviendo día a día, con buenas y malas noticias. Y bueno, dentro de este contexto en que resaltan las desigualdades sociales, vemos que la brecha digital se profundiza más, se hace más evidente, y que muchos, ahora hemos optado muchas universidades privadas y la mayoría de colegios privados a la educación virtual. Y vemos que existen muchas diferencias en acceso a Internet, acceso a la tecnología, de tener una laptop, hasta un teléfono inteligente, ¿no? Entonces vemos aquí que no todos tenemos el beneficio de poder acceder. Entonces el acceso es lo primero que se manifiesta en este contexto, y que ya esta brecha digital, digamos, nos pone el acceso a Internet, el acceso a información nos pone ya como un derecho, más que como un privilegio, ¿no?
sobre todo para la educación en estos momentos. Y bueno, y esto es uno. Y lo otro también, el acceso viene acompañado también de otro reto que tenemos todos como profesores y como estudiantes sobre las capacidades de utilizar estas nuevas, que van a ser nuevas, quizá para algunos ya vienen, digamos, capacitándose hace mucho tiempo en el manejo o en la educación a distancia, pero muchos somos nuevos en este cambio tan repentino y que nos pone también en una situación y que también es parte de la discusión de hoy, de qué tan capacitados estamos todos y qué tan para aprender a través de la tecnología, y lo otro, qué tan nativos digitales somos. Como conversaba con un colega español, si bien hay digamos, las generaciones ya nacen con las tecnologías digitales, las nuevas generaciones, pero sin embargo son los primeros que reclaman que no quieren una educación virtual, quieren una educación presencial, y eso lo hemos visto con Mauro, cuando hemos trabajado juntos en la universidad, de cómo este cambio realmente les afectó, y ahora se ha hecho masivo por la situación de la pandemia, que no quieren, y con esto viene el tema de las pensiones, de las universidades, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que hay un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tan nativo digitales somos? Porque no estamos acostumbrados a aprender, quizás sí, nuestro entretenimiento se basa en la tecnología digital, pero no aprender. Y este aprendizaje requiere de otras capacidades que las estamos, creo que, absorbiendo de manera muy rápida, y que no son las mismas capacidades que uno tiene en una educación presencial, tanto para aprender y tanto para enseñar. Para aprender definitivamente se necesitan más capacidades de autoaprendizaje, y para enseñar, digamos, ya los profesores nos convertimos más en productores de contenido, más que repetir los contenidos de otros autores, o interpretar, ¿no? El conocimiento de otros autores. Nosotros tenemos que producir conocimiento mucho más activamente que antes. Entonces yo creo que estos son los retos. No creo tener una respuesta de cómo debería ser, porque estamos, creo que, en el proceso de aprendizaje como sociedad, y a nivel institucional también. Cada institución, cada universidad ha respondido de manera diferente, y en lo que ha podido, de cómo afrontar esta situación, ¿no? Ahora que estoy enseñando en la Universidad Católica, bueno, todo el esfuerzo ha venido en poder hacer talleres de manera continua con todo el profesorado, para poder adaptarnos a convertir en menos de un mes tu curso presencial a virtual. Y que ahora Mauro y Marcos seguro nos van a hablar mucho más detalladamente, que no es lo mismo diseñar un curso virtual que presencial, y ya lo hemos vivido en la universidad, en la San Ignacio, del diseño de estos cursos, que no es digamos, paso mis diapositivas a la plataforma y eso es todo, ¿no? Y eso nos está costando muchísimo, y bueno, y finalmente, para terminar, bueno, la educación superior en tiempos de coronavirus nos pone estos retos, ¿no? De acceso y capacidades, que tenemos que seguir aprendiendo de este contexto. Gracias. Doctor Mauro Marino. Mauro, tu audio nada más activado. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien señala Úrsula, es cierto que nosotros hemos pasado, pues, de una forma rápida
en medio de un problema de brecha digital, el cual implica también un tema de adaptación a un nuevo escenario, a un escenario que no nos permite hacer las cosas con tiempo, planificadas, ¿no? Salvo en algunos casos. Hace 7, 8 años, cuando estaba empezando a estudiar la maestría en la UNED, habían 8 universidades peruanas que ya habían implementado cursos a distancia. Después de la ley universitaria tuvimos como un pequeño parón allí, porque la ley universitaria establece que la educación a distancia o virtual, luego ya precisamos un poquito esto, debía ser máximo un 50% de las carreras universitarias. Entonces los programas como tales dejaron de ser completamente virtuales en estos 8 casos. 8 de 192 universidades que había en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros pasamos, ¿no?, al confinamiento, a la cuarentena, muchos han tenido que reinventarse. 180 y pico universidades estaban pasando del modelo presencial a modelo virtual. Algunas todavía no han empezado. Algunas están postergando para julio, agosto de este año. Otras, más o menos, que han podido caminar en este rumbo, con una confrontación social que tiene que ver con el hecho de que se exigen ciertas cosas, se exige una presencialidad cuando esa presencialidad es inviable en este momento, ¿no? Entonces, una cuestión respecto de la pregunta de cómo debería ser una educación superior de manera virtual o a distancia, quiero responderla con 2 ideas muy simples. Nosotros, cuando estábamos hablando de la comunicación o de cómo las personas hacemos las cosas, pasamos de una etapa en la que habían ciertos autores, ciertas personas que decían sobre cómo debían ser las cosas, ¿no?, los cuales más o menos leíamos, recogíamos y luego procesábamos. Pero hoy en día, no en la educación, pero sí en la forma en las actividades productivas, en las actividades donde la gente hace cosas, la gente discute, conversa y se convierten en nodos de información. Un sistema es un nodo de información. Una persona que recibe, procesa y redistribuye información también es un nodo de información. Información de entretenimiento, información productiva, información académica, todo tipo de información. Entonces, la gente está haciendo las cosas de una manera distinta a como las hacían años atrás. ¿Por qué razón? Porque en este momento, ¿no es cierto?, podemos estar conectados 100 personas, ¿no? Más adelante, 700, 800, 900 personas probablemente van a ver este video y van a poder opinar, comentar y continuar la conversación. Esto no ocurría antes. Esto antes estaba restringido a un auditorio, a un salón de clases. Entonces, si nosotros hacemos las cosas de una manera distinta, ¿por qué seguimos pensando en esta reinvención que un salón de clases donde hay un profesor que habla y estudiantes que en su mayoría, para ser sinceros, escriben, recogen, anotan, algunos intervienen, algunos participan, algunos producen? ¿Por qué a este profesor simplemente lo vamos a trasladar a una pantalla? ¿No? ¿Es así como se está planteando hacer las cosas? Si la gente ya está haciendo las cosas de una manera distinta, ¿por qué razón en un entorno virtual donde la producción de conocimientos es más dinámica, seguimos trabajando de manera unilateral? Respuestas sociales, porque hay una idea de que debe haber una continuidad, una presión social que sugiere una continuidad de cómo se han estado haciendo las cosas en un entorno presencial. Presión económica, porque se ha estado motivando a que el modelo sea lo más parecido, con horas y con tiempos como se han estado haciendo de manera presencial. Y aparte, finalmente tiene que ver con el hecho de qué es lo que realmente queremos que los estudiantes hagan. Quizás el mayor defecto de la educación presencial es el hecho de que nosotros nos basamos en muchos casos, felizmente no en todos los casos, pero sí en muchos casos, en resolución de preguntas de examen durante un tiempo determinado. Cuando en ningún trabajo, en ninguna actividad productiva,
en ninguna actividad académica la persona va a resolver las cosas o va a ser objeto de remuneración o de reconocimiento a través de un examen, ¿no? Haciendo productos, solucionando problemas, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, grupal o en equipo, es como se van a hacer las cosas. Muy parecido a este estilo de trabajo que se está haciendo en un entorno virtual para otro tipo de actividades. Ok, Mauro. Un favor, Mauro, tu pantallita. Ahora sí. Gracias. Si continuamos. Bien, vamos con Marcos. Buenos días, María, mucho gusto, igual con Úrsula y Mauro. Aprovecho para iniciar agradeciendo a Daniel por invitarme a platicar, ¿no? Sobre este tema. Creo que nos compete, nos preocupa a todos quienes de alguna manera estamos cerca de la comunidad universitaria, ya sea como docentes o ya sea como investigadores, como es mi caso, ¿no? Eh, la pregunta es bastante abierta, es una pregunta bastante compleja por eso mismo. Yo desde mi perspectiva de historiador, entonces, abordaré esto desde tres ideas puntuales. Creo que lo primero que tenemos que recordar es que la tecnología siempre ha tenido efectos sobre la educación, ¿no? Y cuando me refiero a la tecnología, me estoy refiriendo a una serie de objetos, metodologías que no son propios del siglo XX ni XXI, sino que tienen una historia muy detrás, por un lado. Y segundo, que la educación a distancia, que ahora es o educación online o educación virtual, siempre ha estado presente también en los sistemas de educación, al menos del siglo XIX, ¿no? Entonces siempre han marcado de alguna manera la pauta de la educación básica, la educación universitaria, y particularmente en este caso, en el 19, por ejemplo, en Estados Unidos, después en Europa, la educación por correspondencia tuvo cierto papel, ¿no? Esto obviamente se favoreció gracias a la fortaleza de sus sistemas postales, ¿no? Y de sus ferrocarriles que de alguna manera intentaron acercar la educación universitaria a sectores que no tenían un acceso fácil a las instituciones que las brindaban, ¿no? Ahí el gran desafío, como ahora siempre, fue los temas de evaluación y certificación, ¿no? Fueron problemas que nunca se terminaron de cerrar completamente y por lo cual se mantuvo al menos esta idea de las evaluaciones presenciales, ¿no? Entonces, esta idea de educación a distancia siempre fue más bien una educación semipresencial, ¿no? Ahora, eso en en el último siglo además se ha habido impactado también por otras plataformas, radio, televisión, claramente, ¿no? En algunos momentos en la historia han intentado insertarse a los sistemas de educación con un mayor o menor éxito, ¿no? Por lo general fallido y se abandonaron, ¿no? Las plataformas internet han sido, digamos, una experiencia sumamente distinta, ¿no? Ya van por lo menos 30 años de intentar introducir estas plataformas para que la educación universitaria se fortalezca, se complemente, etcétera, sobre las mismas variables, ¿no? La necesidad de acercar a los estudiantes a una formación que fácilmente no tienen acceso por diversas circunstancias, ¿no? Ya sea socioeconómicas o más bien físicas, ¿no? Obviamente aquí también juega un papel las posibilidades de accesibilidad. Imagino que sobre eso hablaremos en un momento, ¿no? Yo solo quiero decir entonces, para terminar este primer punto, es que nos enfrentamos desde mucho tiempo en las plataformas de internet y hace mucho tiempo ha generado desafíos, sobre todo a la docencia, ¿no? Desde el correo electrónico hasta las bases de los YouTubes, eso han generado una serie de dinámicas en los estudiantes y sobre todo en las últimas generaciones que han ido de alguna manera minando el papel presencial de los docentes, ¿no? Entonces, saliendo de lo histórico, ahora me iré a la segunda idea que tiene que ver cómo nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Y es la del desafío para adaptarnos, ¿no? El desafío para adaptarnos de la manera más rápida posible, porque eso nos está exigiendo la coyuntura. Y cuando digo adaptarnos, me refiero a la comunidad universitaria, en primer lugar, docentes, universitarios y sus autoridades, pero también al Estado, ¿no? Ya nos platicaba Mauro cómo
hasta recientemente la desconfianza del Estado a través de la SUNEDU a los cursos virtuales había determinado un lento avance, incluso lo había estancado en estos sistemas, ¿no?, de alternativos de formación. Y precisamente una desconfianza que se insertó en este largo debate sobre la reforma universitaria, que no se remonta solo al 2014, que yo diría que se remonta al menos hasta inicios del siglo XX, cuando se intentó por primera vez reformar todo el sistema que norma las universidades, ¿no? Entonces, es un momento de desafíos para adaptarnos rápidamente, las plataformas existen, las cuestiones institucionales son las que han ido más lentas, ¿no? Y por último, como tercer punto, y para cerrar con esto, yo creo que también en este contexto no deberíamos renunciar a la calidad, ¿no? Que este proceso de adaptación rápido a las plataformas, ¿no? Que están impactando sobre todo en las universidades públicas, que venían menos preparadas, no debe significar por ningún motivo renunciar a esta línea, a esta tendencia que se había instalado desde la comunidad, pero también desde el Estado, por mejorar cada vez la calidad de la educación universitaria, ¿no? Y ya me parece que el Minedu en ese sentido va a ir implementando a través de la SUNEDU una serie de mecanismos precisamente para vigilar estos procesos, ¿no? Bien. Dani, ¿seguimos? Sí, la pregunta 2 sí síguelo porque para que lo Pues, contesten de forma puntual. claro. En relación a ello, ¿no? Estamos viendo que tenemos la necesidad imperiosa de adaptarnos a todo un cambio cultural, en este caso digital. La pregunta 2 busca precisar lo siguiente, ¿no? Los documentos de SUNEDU, MINEDU, o lo que viene planteando el gobierno, se refieren a la educación no presencial o remota, educación a distancia basada en entornos virtuales de aprendizaje o educación a distancia o no presencial. Sin embargo, se han difundido y popularizado el concepto de educación virtual. Quisiéramos que, por favor, pudiéramos, en la medida de lo posible, precisar, ¿no? ¿Es lo mismo la educación virtual con la educación no presencial o lo que viene planteando el gobierno? Sí, Úrsula, comenzamos contigo, Úrsula. Úrsula, por favor, disculpa. Doctora Úrsula. Gracias. Bueno, yo creo que ya lo respondió Marcos de alguna manera en la perspectiva histórica, ¿no? La educación a distancia siempre ha estado presente y que no es lo mismo que la virtual en el sentido del uso de diferentes tecnologías, ¿no? De hecho, la correspondencia también corresponde a una tecnología, la radio y la televisión también. Ahora, la educación virtual se basa en todo el contexto de la transformación digital, que es otra trayectoria tecnológica que estamos ya viviéndola, entonces no es lo mismo. Sin embargo, lo que estamos presenciando ahorita, bueno, el gobierno desde la educación primaria y secundaria lo está haciendo a través de Aprende en Casa con la televisión, y las universidades lo están haciendo a través de medios digitales, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, creo que esta es la mayor diferencia, creo, en el uso de la tecnología. Gracias. Doctor Marcos. Perdón, pensé que le tocaba a Mauro, pero... perdón, sí. No, pero estamos Mauro, un poco también... humanizando. Claro. Bueno, yo Para solo hacerlo más creativo. quisiera añadir, es obvio, hay una confusión de términos, ¿no? A veces como intelectuales y también como funcionarios del Estado necesitamos a veces ir precisando muchas cosas para tener claridad. Lo primero que hay que decir entonces en una coyuntura que nos ha obviamente cogido a todos, digamos, por sorpresa, la adaptación a los términos también toma un tiempo, ¿no? Y por algún momento es inevitable la confusión. Yo quizás, no sin precisar de manera segura nada, porque los términos no es que hayan pasado por un proceso de discusión, ¿no? Salvo excepciones,
podría decir que esta diferencia entre la educación remota y la educación virtual tiene que ver, por un lado, que la educación remota me parece una salida rápida, ¿no?, ante las circunstancias, para de alguna manera trasladar la educación presencial, ¿no?, a la distancia, ¿no?, sin necesariamente generar demasiados cambios en términos metodológicos de la formación, ¿no? Yo creo que la virtual, en cambio, sí engloba, ¿no?, una transformación mayor, ¿no? No solo se trata, o incluso no es, ¿no?, trasladar el aula a la formación virtual, sino implica una serie de procesos, metodologías, pasos, interacción, que es bastante distinta, ¿no? Eh, Aquí en Perú, como es lógico, la emergencia más bien nos está trasladando a una situación de formación remota, educación remota, y todavía la educación virtual está como en pañales, ¿no? Doctor Mauro. Mil disculpas, se me fue el internet un segundo y me perdí una cosa, las ideas que estaba presentando Marcos. Entonces, acabo de volver y bueno, respondo esta pregunta un poco pensando en la reseña que María presentó sobre mí. Yo me doctoré en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Esta universidad tiene más de 40 años. Entonces, se planteó como la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el hecho de usar diferentes medios, una amplitud de medios, para poder desarrollar experiencias educativas. Entonces, ahí se podía considerar el televisor, la radio, la computadora. El Internet casi no estaba desarrollado en esa época también. La correspondencia. De hecho, ellos mantenían todavía, hasta cierto punto, cierta afinidad con el correo postal. Eventualmente, se incorporó el término educación virtual con la llegada del Internet, con la llegada de las tecnologías digitales, y eso implicó una aceleración de una serie de procesos. Sin embargo, podría ser considerado válido desde el punto de vista conceptual el hecho de que una educación virtual sea una educación que restrinja las experiencias educativas al uso o a la mediación, mejor dicho, de las tecnologías digitales. Y una educación a distancia podría abarcar diferentes medios disponibles, como está ocurriendo, por ejemplo, con las zonas alejadas. En este momento estoy llevando la tesis de una alumna, de una graduada de educación, está haciendo su tesis de licenciatura, y está en Huánuco, en un anexo, cuyas fuentes de Internet son solamente 2 o 3 en todo el pueblo. Una de esas fuentes de Internet es su teléfono celular. No hay otra, hay 2 o 3 nada más fuentes de Internet en ese lugar. Y cuando hablamos por teléfono, por videollamada, ella tiene que prácticamente estar al borde de incumplir con la cuarentena para poder conectarse, porque la señal es precaria, ¿no? Entonces, podríamos hablar de lo virtual restringido al uso de la tecnología digital, con todo lo que implica esto, ¿no? La restricción de métodos que de repente han sido desarrollados más en ciertos lugares, en ciertos espacios, y en otros no. Y la educación a distancia como las diferentes mediaciones que podrían darse a través de bastantes más recursos, ¿no? El programa de televisión, el programa radial, el correo electrónico, las plataformas digitales y otros medios además disponibles. Yo prefiero utilizar el término educación a distancia porque es un poquito más amplio precisamente en ese sentido. Gracias. Bueno, estamos respondiendo las preguntas, pero hay bastante cercanía entre estos conceptos, ¿no? El hecho de no tener, en este caso, el aula para el estudiante, el no tener a los compañeros, a la escuela, la infraestructura, el edificio, que también tiene que ver con el tema de la educación, ¿no? Porque la educación es un toma y da y un recibe, ¿no? Entonces, viene la pregunta, ¿cómo se viene aplicando esto en las universidades, ¿no? En el caso de ustedes.
Posiblemente se están cometiendo errores conceptuales, no terminamos de clarificar este tema de esta cultura digital que nos ha llegado de un momento a otro, que ya existía obviamente como se viene conversando y planteando, pero no, ha pasado a ser una prioridad, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se viene dando en cada una de sus universidades? ¿Cómo se viene aplicando esto? Úrsula, por favor. Y bueno, Una afortunadamente tengo reflexión. dos experiencias en universidades, en la San Ignacio, donde he trabajado con Daniel y con Mauro, y ya venían la San Ignacio ya apostando por la educación virtual desde hace 2 años, con más fuerza, y bueno, de hecho trabajamos ahí con Mauro bastante de cómo entender la educación virtual en una organización educativa, y, y bueno, y trabajamos bajo el enfoque sistémico, bajo un enfoque también sociotécnico de poder entender la educación virtual no como el acceso a, a clases por medios digitales, sino a realmente un proceso que implica cambios sociales, económicos, políticos, en el sentido de toma de decisiones, y obviamente también tecnológicos, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque no solamente es tener la mejor plataforma, porque quizá muchas universidades ya pueden tener acceso a ellos, o sea, no hay que crear eh, todo nuevo desde cero, porque ya hay, existe, es cuestión de comprar licencias o comprar alguna licencia justamente para poder adaptar estas tecnologías a tu organización, a lo que más te sea apropiado, pero entonces justamente entender esta relación de tecnología y ser humano es muy importante, ¿no? Cómo se van modificando ambos a la vez, y no es que los profesores, en este caso, y los alumnos se tengan que adaptar a la tecnología tal cual está, sino se va cambiando, y este cambio, que es justamente sociotécnico, que no es determinista, ni social, ni tecnológico, sino que ambos se van transformando en el tiempo, justamente tiene estas dimensiones sociales y económicas y políticas, y bueno, y justamente lo vemos, ¿no? Lo vemos como las capacidades de los profesores van cambiando, y como bien lo dijo Mauro, respondiendo a la primera pregunta, esto cambia, esto está cambiando en el sentido de qué es lo que queremos de los alumnos. Entonces, entiendo que la educación virtual, lo primero que pone como objetivo principal es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de tus logros. Entonces ya cambia también los modelos de educación hacia competencias, hacia cómo desarrollar que los alumnos aprendan por sí mismos, otras capacidades, ya no tanto como decía Mauro, no de resolver un examen que luego al salir a la realidad, realmente resolver un examen en 50 minutos, nadie te va a pagar por eso, ni nadie te lo va a reconocer socialmente como algo exitoso o algo que tiene un valor, ¿no? Sino tus capacidades para resolver problemas. Y ese es el gran reto que tenemos los profesores, de cómo poder diseñar cursos involucrando estos objetivos y estas capacidades que tenemos que desarrollar en los alumnos a través de nuestros cursos. Y esto no solamente implica las capacidades de las personas, del capital humano, sino también de tener una tecnología acorde a ello. Entonces, si nos exige más creatividad a las personas,
la tecnología tiene que responder a esta creatividad que a nosotros se nos exige, y ahí viene, digamos, este cambio sociotécnico, ¿no? Y además la institución tiene que estar, digamos, acorde con esto, y acá viene muy importante a lo que se planteó de la SUNEDU, ¿no? Cómo a nivel político una educación así te garantiza que tengas un título, que estés certificado, que puedas salir como profesional, y dentro de las mismas organizaciones educativas puedan también transformar otros procesos, ¿no? Algunos detalles, ¿no? Ok, tienes un curso, digamos, presencial, pero tienes que ir a dar examen con un montón de personas a la vez, y se mantiene otra vez el mismo recurso para calificar, y no migraste esa parte, ¿no? O te exige educación no sincrónica, pero los exámenes sí son sincrónicos, o digamos, esas contradicciones, ¿no? Que que puedes utilizar tu tiempo o manejar tu tiempo más independiente a través de un curso virtual, pero te exigen ir a pagar presencialmente, ¿no? Cosas que son un poco contradictorias en este proceso de transformación digital, y que bueno, como regidora de una municipalidad, también lo veo en los gobiernos locales, ¿no? Que la transformación digital no solamente es, digamos, poder pagar en línea tus arbitrios, o sea, la transformación digital es también es una transformación institucional, y sobre todo que tiene mucha coordinación con diversas instituciones en varios niveles de gobierno, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos ejemplos, pero ya no me voy a explayar más, ahí lo dejo para dar palabra a mis... A Mauro. Adelante, Mauro, retomando Muchas gracias. el orden. Muchas gracias, María. Bueno, le doy gracias a Úrsula porque en verdad ha comentado mucho de lo que hemos estado viendo. De hecho, uno de los artículos que hicimos hace un par de años está por salir precisamente acerca de la educación a distancia y el uso del pensamiento sistémico. Entonces, esto naturalmente que coloca la educación en el ámbito de las actividades sociales. La educación sigue siendo un acto social. No existe una educación que no sea social en sí, ¿no? Entonces, quizás complementando un poquito la respuesta que nos da Úrsula, uno de los grandes temores que existen respecto de la educación a distintos niveles, superior, colegio, inicial, es el hecho de que el docente parece sentir. Yo como docente puedo preocuparme por sentir que mi rol o mi participación comienza a tener menor relevancia o menor sentido. Pero eso ocurre cuando precisamente dejamos de lado la idea de que la educación es un acto social. Existen numerosas teorías, no lo vamos a redundar ahora, pero que sugieren que el mejor aprendizaje se da cuando participamos con otras personas, ¿no? Ver, interactuar o actuar en función de una comunidad, ¿no? Aprender a partir de las acciones y las prácticas de esa comunidad nos ayuda también, nos motiva a aprender. Así como mencioné que el peor defecto de una educación presencial puede ser el hecho de circunscribir el aprendizaje a un examen de 50 minutos, 100 minutos, probablemente el peor defecto de la educación a distancia podría ser, en algunos casos, el hecho de mandar una serie de comunicados y decir, haz esto, y nada más. Entonces, precisamente ahí es donde el docente pierde el lugar, no hay interacción, y uno tiene que aprender no solamente a resolver los asuntos de los correos o de las comunicaciones o los documentos o los materiales que nos han dejado, sino que también no existe una interacción con nadie. Entonces, hay un componente allí que tiene que aparecer,
que viene a ser el trabajo en grupo o en equipo, la interacción con el docente, la necesidad de que la gente interactúe para hallar también las prácticas y costumbres. Más allá de eso, la educación a distancia bien hecha es inclusiva, porque ustedes pueden recoger a estudiantes de distintas realidades, de distintos países, incluso, o distintas localidades, y precisamente hacer que se trabaje o se desarrolle un conocimiento compartido entre todos ellos. Bien. Gracias. Marcos. Sí, bueno. A ver. Yo hablaré más bien de manera indirecta porque mi experiencia docente en la universidad pública ha sido bastante breve, pero obviamente la interacción con los colegas que ahora son docentes y digamos un acercamiento más desde la mirada de investigador nos dice lo siguiente, ¿no? Para el caso de la universidad pública, que es a donde yo estoy observando, es que cómo está haciendo estos procesos de aplicación de esta educación a distancia en las universidades, pues de desafíos, como les indicaba a un inicio, ¿no? Primero porque veníamos con unas brechas enormes, ¿no? No solo en términos tecnológicos, sino también en términos de adaptación, ¿no? De alguna manera en las universidades públicas ha habido un poco más de resistencia a coger estas nuevas plataformas y adaptarlas a la formación, y en ese sentido no se desarrollaron mucho. Entonces, estos meses han sido un lento, imagino agobiante proceso de ir promoviendo, generando una serie de protocolos de cómo adaptar la formación. En el caso de San Marcos, por ejemplo, se ha reprogramado al menos una vez el inicio de las clases virtuales, porque en efecto estos protocolos toman tiempo en adaptarse, además de adquirir las tecnologías por un lado, y por otro lado, intentar verificar que los estudiantes y los docentes en general además tengan capacidad de acceder a estas plataformas, ¿no? Entonces, ese es otro reto enorme, más de recursos que le añaden a esto una complejidad mayor, ¿no? Entonces, estamos en este proceso de aprendizaje, creo, ¿no? Tanto a nivel institucional por las decisiones que van tomando las autoridades, como a nivel de la comunidad más de aprendizaje, ¿no? Estudiantes que vienen de una generación que en efecto son más digitales y docentes que no necesariamente, ¿no? Salvo las generaciones más jóvenes. Entonces, estos docentes no necesariamente hay que ponerle una edad, pero que, digamos, están en sus 50 hacia arriba, van a tener un poco más de dificultades, ¿no? Salvo excepciones, obviamente, de ir adaptándose a estas plataformas. Y no solo por una cuestión de reconocer la tecnología, sino porque están habituados a una práctica presencial que es muy sólida, muy fuerte, ¿no? Y de noche a la mañana renunciar a eso es muy difícil, ¿no? Porque además está esto que les refería al inicio, ¿no? Esta desconfianza que se institucionalizó desde el Estado sobre la formación a distancia, también está instalada en la propia comunidad universitaria, ¿no? Al menos en la universidad pública ha habido cierta, ¿no? Desdén sobre la calidad de los aprendizajes a distancia, ¿no? Entonces, todo esto se está quebrando, hay un tenso y acelerado proceso de adaptación que no sabemos cómo irá a culminar. El deseo es que se encamine de la mejor manera, ¿no? Bien. Y bueno, para concluir las preguntas de aquí del panel, digamos, cerraríamos con, en realidad vamos a tratar de unir varias, ¿no? Porque plantear el tema este de la controversia con respecto a qué es una videoconferencia, ¿no? Porque algunas universidades privadas, presionadas por el tema del cobro, ¿no?, lo interpretan como una disertación permanente o todo un monólogo sincrónico de lo que debe hacer el docente en sus horas de clase. Y si este docente tiene 3, 4 horas de clase, ¿no?, y no hay interacción tampoco con los alumnos, como es lo que se está conversando, reflexionando. Algunas autoridades también universitarias consideran que una clase de 3 o 4 horas seguidas, todas, tienen que estar dirigidas permanentemente por el maestro, ¿no?
entendido como clases, es decir, disertación del profesor, entre otras razones, porque de paso se va registrando pues el tema administrativo de las horas, ¿no? ¿Sería correcto este enfoque, digamos? Y Bonaventura de Sousa también, de Sousa Santos, plantea también, ¿no serán estas plataformas, estos mecanismos también, estos medios, una forma de colonialidad del poder y del saber? ¿No? Y con esto estaríamos cerrándola para pasar a la participación de los participantes. Doctora Úrsula, por favor. Y con respecto a la primera pregunta, es muy interesante porque, bueno, la experiencia con la San Ignacio ha sido justamente no focalizarse solamente en la clase como una videoconferencia, porque justamente eso es, digamos, lo que dice Mauro, va en contra un poco de la naturaleza de la educación virtual, porque no es convertir la educación, tu clase presencial, hacerla y Marcos también lo mencionó, no es llevarla simplemente a una pantalla y transmitirla o leerla y que los demás escuchen. La educación virtual sí demanda mucha interacción, y por esa interacción demanda mucho tiempo del profesor, del docente, en diseñar cómo va a ser esta interacción, que no es simplemente poner, hacer una clase más como monólogo. Entonces, lo que hace la San Ignacio es contabilizar estas horas de trabajo, además de tus horas de conferencia que puedes tener como lo estamos haciendo ahora. Entonces, como decía, demanda mucho más creatividad, y esta creatividad no se ve porque tú estás diseñando detrás de la pantalla, digamos, detrás de bambalinas, y eso también ocurre en la Universidad Católica, ¿no? Todos los alumnos obviamente pusieron el grito al cielo: ¿cómo nos van a cobrar igual con una educación virtual? Que no, pero justamente no se ve lo que hay detrás de este proceso, ¿no? O sea, como decía, fueron un mes, en este retraso de clases, todos hemos estado atendiendo a talleres, hemos estado muy proactivos en cómo poder tratar de diseñar en un mes lo que normalmente toma, digamos, por lo menos un año, de cómo hacer una clase virtual, diseñar un aula virtual, a tener que pasar ya listo tu curso presencial en un mes a un espacio virtual, que fue bastante retador, y teniendo diversas generaciones de profesores y diversas capacidades también. Y bueno, eso es uno. Lo otro es que utilizamos nuestros propios recursos, nuestro internet, nuestra electricidad, de poder poner, digamos, bonito tu fondo para poder dictar una clase, digamos, de estar en un ambiente acogedor para los alumnos. Entonces, son muchas cosas que no se valoran, porque justamente está detrás, y de hecho la educación presencial también implica esto. Muchas horas son de diseño, que tampoco son remuneradas, de todo el proceso que demanda el hecho de pararte y dar una clase, de procesar el conocimiento y dar una buena clase. Y de hecho, como bien lo describe Mauro, este cambio de capacidades, de demanda por resolver problemas, por
adaptar la educación a los trabajos del futuro es retador, es creativo también, y esto definitivamente no se refleja, o mejor dicho, hay poco entendimiento sobre estos temas, ¿no? Y este espacio es, digamos, excelente para poder reflexionar sobre esto, porque realmente esto nos pone bueno, estamos en una crisis que obviamente nos pone en una situación de reflexión, de crítica, de queja, de confrontación frente a un cambio tan radical y que no ha sido consensuado, ¿no? No es que los alumnos participaron y dijeron, bueno, ahora estamos de acuerdo con la educación virtual, no, fue impuesta y para todos, no solamente para ellos, ¿no? Y bueno, y con respecto al tema de colonización del conocimiento, bueno, más allá de la plataforma, de cómo se lleve a cabo esto, definitivamente sí hay una colonización del conocimiento y que ya viene desde muchos años atrás, ¿no? Y de hecho el campo de estudio de la ciencia, tecnología y sociedad desde Latinoamérica reclama justamente este proceso de descolonización del conocimiento y propone también un conocimiento propio desde Latinoamérica. Y bueno, podemos seguir discutiendo esto más a fondo, quizá en las preguntas del público. Sí, claro que sí. Mauro. Sí, buenísimo. La verdad, pues estamos, ¿no?, en una situación en la que el trabajo del docente no está tan publicitado, o quizás tenga mala publicidad. Y el hecho es que sí, hay una importante cantidad de cosas que nosotros tenemos que hacer en términos de diseño, de preparación de clases, de actividades, ¿no? De actividades que requieren de cierto ingenio, cierta concepción a la hora de desarrollar esto, ¿no? Definitivamente, varios expertos también lo han señalado, pues pararte o sentarte 2 horas o 4 horas frente a una videoconferencia y hacer una clase magistral, pues no es la solución, en todo caso, ¿no? De alguna manera también, quizás desde el punto de vista del docente, mucha gente tenga el interés en saber por dónde podríamos caminar. Entonces, aquí quisiera ofrecerles 4 ideas generales, no hablando del gobierno, porque eso ya lo habíamos estado comentando hace un momento, sino desde el punto de vista del docente, ¿no? Una de ellas es que dentro de los muchos materiales que hay disponibles, o deberían haber disponibles en una educación a distancia, es el hecho de que uno maneja perfiles. Hay estudiantes que son más de la letra, léase nuestra generación para arriba, ¿no? Otros que son un poquito más visuales, ¿no? Hablando concretamente de los centennials, más que de los millennials propiamente. Los millennials todavía leen bastante. Entonces tiene que haber un poco para picar de cada caso. Video, texto, audio, ¿no? Por otra parte, nosotros tenemos que pensar en que haya una alternancia tanto en la actividad, digamos, síncrona, si es que la propuesta institucional lo ha desarrollado y lo ha fundamentado bien, una actividad síncrona como por ejemplo esta sesión. El espacio y el momento de estudio, pero también pauteado sobre qué cosa es racionalmente viable para el estudiante estudiar, considerando todas las dimensiones que esto implica, la dimensión técnica, la dimensión material, ¿no? El espacio, la disponibilidad, el hecho de que ellos puedan también hacer productos viables, razonables,
Piensen en la mamá que a las 10 de la noche tiene que buscar materiales para su hijo, porque en el colegio le pidieron hacer tal cosa, tal maqueta, ¿no? Un poco eso se traslada también al mundo de la universidad y a la educación en distintos niveles. Nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra labor docente también tenemos que ir cultivando ciertos hábitos y cosas, ¿no? Úrsula mencionó, pues, el hecho de poner un fondo bonito. La verdad que está muy bonito su fondo. Yo no tengo un fondo bonito y por eso he puesto un fondo virtual. Lindo. Sí, igual que Daniel, o sea, tenemos fondos virtuales, ¿no? Entonces, aquí aparece el logo Hablemos de Historia, ¿no? Yo he puesto la biblioteca de la UNED, que solamente la vi una vez en mi vida, me encantó, es maravillosa, es como una espiral por la que va subiendo y va subiendo, ¿no? Ganó un premio de arquitectura, por cierto. Entonces, eso también es importante. O sea, desarrollar criterios realmente para que los recursos sean precisamente razonables en la medida en que nosotros también tengamos la disponibilidad, la viabilidad de hacerlo, ¿no? Si es difícil que un joven, un adolescente mantenga la atención durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, sin una variación de actividades, ¿no? Sin, digamos, alternar una cosa con la otra. Imagínense un chico pues de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Es una cosa muy fuerte que les ha tocado a los profesores de colegio, ¿no? De poder tener una atención sobre actividades de chicos pues, que si no están parados o corriendo o haciendo cosas, ellos no no tienen ese nivel de atención y tampoco lo van a desarrollar a corto plazo. Es un proceso de maduración también. Hay que alternar. La única clase donde he visto a mi hijo de 10 años muy atento es en la clase de educación física y que se hace por Zoom. Porque pone el profe en la mesa, la laptop, y él empieza a hacer las cosas, pone las botellitas, salta y hace todo eso. ¿Por qué razón? Porque le pican los pies cuando está en una videoconferencia, ¿no? Y qué mejor para él que es un alivio tremendo. Como les digo, racionalidad, ¿no? Según la realidad, según las características, según los recursos y las condiciones de quienes participan. Y lo que había mencionado hace un rato, resultados y mecanismos de control basados en el producto que se haga, ¿no? En aquella cosa que uno quiere. Medir a un profesor por el tiempo de conexión es algo muy siglo XIX. Ni siquiera siglo XX. Es muy siglo XIX, ¿no? El tiempo de conexión no te dice nada acerca de la calidad del trabajo, de los resultados que se pueden conseguir con eso, ¿no? De los productos o las publicaciones que tanto el docente como los estudiantes pueden realizar en este mundo virtual. Entonces, al juntar todos esos elementos, uno va a ver si realmente el producto tiene calidad. O si simplemente estamos haciendo un checklist de una serie de cosas que el docente tiene que hacer considerando el tiempo y supuestamente el número de palabras que está utilizando para comunicarse. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hasta aquí sería mi participación, no sin antes agradecer a Hablemos Marco, creo que falta, si no me Historia, y equivoco. doy el pase a... Marco. No, ¿Falta si uno? no me equivoco, ¿Marco? sí, Marco. Están olvidando de Úrsula, Marco, la Mauro, parte Marco. histórica. Marco. Ah, la parte de... Sí, la última pregunta. Marco. Ay, perdón, Marquito, discúlpame. Pensé que había sido excluido porque mi No, fondo no, es no, blanco. más bien, por favor, profundiza en la última pregunta. No tengo mucho, nada más que añadir algunas cosas que ya dijeron Úrsula y Mauro, que creo que de manera bastante puntual. En todo caso, yo diría que este dilema sobre las clases o de estas conferencias magistrales, desde mi punto de vista y creo que desde la práctica, es uno de los tantos elementos con los cuales debe de contar este proceso de formación virtual, ¿no? Porque es obvio que tiene que existir. Hay que tener en cuenta además que los estudiantes desde hace mucho tiempo acceden a muchas conferencias virtuales en el YouTube, ¿no? Los historiadores de carne y hueso, ¿no? Jóvenes o distintas generaciones en Perú, nos enfrentamos a la competencia, digamos, de estos dioses de la historiografía que ahora nosotros podemos ver a través de las redes y que los jóvenes acceden todo el tiempo, ¿no? Entonces,
Yo creo que las conferencias magistrales son un elemento que compone esta caja de herramientas de la educación virtual, tiene su papel. No creo que sea el elemento central, obviamente. Ya Úrsula y Mauro nos han dicho que hay otros componentes que finalmente en conjunto van a implicar la fortaleza, ¿no?, y la calidad de la formación a distancia, ¿no? Y por último, esta cuestión de la colonialidad del saber, ¿no? Creo que esto nos interpela en términos éticos y políticos, ¿no? Y como decía Úrsula, este es un problema que además tiene ya una tradición histórica de debate muy potente, ¿no? ¿A quién no recuerda a Paulo Freire y su pedagogía del oprimido, ¿no? Estos intentos de primero cuestionar y después desmontar estos saberes empaquetados que nos venían básicamente de afuera para tratar de crear algo singular aquí, ¿no? Lo cierto es que hemos ido entendiendo que estos son procesos mucho más complejos, ¿no? Eh, que se han ido recreando también conforme las tecnologías se han ido adoptando en la formación universitaria, a partir, por ejemplo, de una serie de lenguajes que, digamos, desde las ciencias sociales todavía generan muchos dilemas, ¿no? Como la competitividad, el éxito, elementos muy presentes, digamos, en las últimas décadas que forman parte del bagaje cultural sobre la cual se han formado estas generaciones, ¿no? Pero que forman parte de un paquete donde, digamos, ha primado lo individual, ¿no? El éxito individual por sobre el éxito más bien colectivo, esta idea de consolidar tejido social, ¿no? Y sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Entonces, como decía Mauro hace un inicio, la educación nunca puede estar aislada de la interacción social, y yo le añadiría a eso además que la educación nunca puede estar aislada en su análisis del elemento político, ¿no? E incluso en momentos como este de la pandemia, incluso cuando intentamos adaptarnos a estas plataformas digitales, ¿no? Porque una cosa son estas plataformas y otras son los contenidos, ¿no? Y en los contenidos creo que está el debate persistiendo, ¿no? Pero creo que eso da, Daniel, para una sesión muy interesante, ¿no? Y gracias. Muchísimas gracias, Marcos, y mil disculpas. Damos el pase a Daniel Morán. Gracias, Cherito. Bien, ahora sí vamos a iniciar lo que es la serie, la ronda de preguntas. Entonces, en estos momentos, las personas que quieran realizar alguna pregunta, por favor, si pueden levantar la mano, ya sea virtual o sea mano alzada, ¿no? Así como yo que estoy levantando mi mano. No sé si alguno de ustedes tendría alguna pregunta para que puedan contestar acá nuestros tres ponentes. A ver, un ratito voy a admitir algunos. Ah, ya. A ver, Javier Lozano. Ahorita te voy a dar, Javier, dame un segundo, ya un ratito, Javier. A ver, eh, Javier Lozano. A ver, ahorita te voy a dar el enlace, un ratito. Ahora sí, a ver, prueba, Javier Lozano. Tu audio, claro. Y ahora sí, puedes preguntar. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por esta serie de charlas que son muy importantes para todos nosotros. Y yo quisiera hacer una pregunta específica al profesor Marco Garfias por su carrera de historiador. Quería saber qué consideración tiene el profesor Garfias en relación a la producción intelectual que puedan darnos nuestros futuros historiadores, porque sabemos que los historiadores producen sus trabajos en base a documentos de primera mano, a las fuentes primarias. Pero cuando, por ejemplo, uno consulta ya la página internet del Archivo General de la Nación, ahí como que se está restringiendo la consulta de las fuentes documentales. Entonces mi pregunta para el profesor Garfias sería, ¿considera el profesor Garfias si ya más adelante nuestros jóvenes historiadores van a producir investigaciones de tipo ensayístico o siempre va a haber forma de obtener información de parte de ellos con fuentes de primera mano? Debido precisamente a esto de la educación a distancia que estamos viendo. Gracias, Marco. Puedes activar para que conteste. Muchas gracias por la pregunta, Javier, y sobre todo porque interpela a nuestro gremio, ¿no? Los historiadores, con la disculpa del caso de nuestros colegas, y porque además creo que le añade un condimento adicional, una variable adicional que nosotros no hemos estado observando dentro de nuestra charla, y en general creo que tampoco las autoridades
del Estado y de la universidad, que es el otro componente de la formación universitaria, que es la investigación, ¿no? Creo que la investigación, en efecto, no solo en la historiografía, sino en general en las demás disciplinas, se ha visto mucho más mediadas que los procesos de formación, ¿no? Porque la investigación, por lo general, implica un trabajo de campo, una serie de interacción, que ahora se ha visto bastante restringida, ¿no? Entonces, ese es un enorme desafío que va a ser mucho mayor dependiendo hasta cuándo esto se va a prolongar, ¿no? 1 año, 2 o 3 años, ¿no? Y como en efecto tú dices, en el caso del gremio de los historiadores y de quienes se están formando, va a limitar mucho el acceso a estas fuentes primarias con las cuales nosotros solemos investigar. Pero hay que tener en cuenta además que hace mucho tiempo varias instituciones archivísticas, varios gobiernos, varias universidades están llenando con documentos sus plataformas, hay bases de datos a los cuales acceder, y claramente se pueden construir muchas tesis utilizando esto que ya está digitalizado, por un lado, ¿no? Documentos de todo tipo. Aquí en Perú ese proceso apenas ha estado iniciando y lamentablemente el acceso es mucho más dificultoso. Pero por otro lado, el ejercicio de la investigación, en este caso de los historiadores, no tendría por qué limitarse, digamos, a estas fuentes documentales como más antiguas y que el acceso es más difícil, sino podríamos intentar entrar a historiar, digamos, las décadas recientes, ¿no? Donde la documentación a través de la prensa, a través de las entrevistas, testimonios en vivo colgados en las plataformas, etcétera, nos podrían ir armando una serie de posibilidades de objetos de estudios que no han estado en nuestra mira, pero que desde nuestra perspectiva histórica ahora podrían convertirse, digamos, en elementos interesantes para historiar, ¿no? Entonces creo que hay posibilidades, ¿no? Si bien es cierto, no estamos en un momento donde el acceso es fácil y nada, pero podemos, ¿no? Recrearnos, reinventarnos y adoptar, ¿no? Lo que está a mano, ¿no? Y lo que está a mano, junto con esta digitalización de documentos ya, están a mano estos documentos mucho más cercanos, estos testimonios mucho más cercanos a los cuales tendríamos que darle alguna aplicabilidad. Allá depende de nuestra iniciativa y de la imaginación histórica, ¿no? Gracias, Bauco. Bien, sí, creo que eso se podría trasladar también a las ciencias sociales en general, no solamente a la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me han llegado ya varias encuestas sobre el grado de estrés de los docentes a través de, ¿no? de Google, ¿no? Y estamos contestando, ¿no? Y eso no sé, a ver si de repente Mauro o Úrsula tendrían algo que decir, porque, a ver, los que van a hacer algún tipo de investigación, si nosotros los historiadores estábamos solamente enfrascados en un archivo, donde había una cantidad no tan amplia de personas, imaginemos ahora a las personas que están vinculadas a otras carreras, ¿no? Porque tienen que hacer trabajo de campo. Es más complicado todavía, o sea, ¿cómo vamos a hacer las futuras tesis de licenciatura, de maestría, ¿no? Y creo que por ahí también podría entrar este punto de cómo ya estos tiempos hacen que pueda cambiar nuestros propios temas de investigación. El problema es las personas que ya están casi al 50-60% de su tesis, doctorales o de maestría. Entonces, ese creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. No sé si Úrsula o Mauro quisiera intervenir en estos momentos. Le damos en relación a esa pregunta. Sí, bueno, empiezo yo, luego le cedo a Mauro. Sí, definitivamente estamos en esa problemática para las ciencias sociales, y bueno, varios cursos, por ejemplo, en la Universidad Católica se han cancelado porque requiere de trabajo de campo presencial. Ahora estoy con un profesor y colega y amigo también de diseño industrial, estamos trabajando con sus alumnos para en sus proyectos de investigación, utilizando la Municipalidad de San Bartolo como caso de estudio para el desarrollo de una propuesta de mejora. Y bueno, ahorita lo que están aplicando, porque están en la etapa de diagnóstico, es llamadas telefónicas digamos, al personal de la municipalidad, a los vecinos,
bueno, si bien el Internet no es, digamos, existe esta brecha digital, el teléfono, digamos, casi todos tienen acceso a un teléfono. Puede ser que no sea inteligente, pero por lo menos a un celular sí hay. Y bueno, San Bartolo es 99% urbano y tiene acceso a teléfonos, entonces sí se puede llevar a cabo este trabajo de investigación. Otro, digamos, las reuniones de Zoom, yo creo que también pueden, digamos, en este contexto también pueden ser útil. Yo trabajo mucho con metodologías cualitativas, y de hecho siempre trabajo con reuniones grupales, y bueno, se puede aplicar la misma dinámica, hacer un focus group a través del Zoom. No, bueno, va a haber siempre el hecho de darle permiso, o sea, hay un poco más de retraso y menos fluidez, pero de hecho sí se puede, sí podría complementarse bien. Y quería, de hecho, también complementar, me pareció importante lo que dijo, complementar lo que dijo Marcos y Mauro sobre la educación es social, ¿no? Y la educación, de hecho, el tener contacto visual con las personas como lo estamos teniendo ahora es importante, ¿no? Porque como profesor o como investigador, sobre todo, necesitamos ver las reacciones de las personas, si te están siguiendo. Entonces, a veces ahorita es genial que podamos vernos y poder ver sus reacciones, si están realmente, si hay una respuesta frente a lo que yo estoy diciendo de rechazo o de aprobación, pero por lo menos alguna reacción que te permita seguir, y eso es importante también en investigación cuando estás, porque digamos en focus group no solamente es recoger lo que dicen, sino también las reacciones y lo que genera la discusión, genera molestia, genera... es muy importante el tono de voz, el lenguaje corporal, entonces, y es lo mismo para la educación virtual, porque es, digamos, es el combustible para el profesor cuando uno habla, y para cualquiera que quiere ser escuchado, es realmente, ahí está el aprendizaje social del que hablaba, o la interacción social que hablaba Mauro, que es tan importante, ¿no? Entonces, si bien la educación virtual o estos medios digitales nos proporcionan alguna salida y nos permite hacer diversas actividades interactivas, estos espacios de podernos realmente conectar como seres humanos en el hecho de una mirada, una aprobación, una sonrisa, un acuerdo entre todos es irreemplazable, yo creo, ¿no? Tener una pantalla plana sin ningún tipo de respuesta nunca va a ser motivador, ni te va a llenar, ni va a ser un espacio de aprendizaje por sí solo, ¿no? Son los seres humanos los que damos vida a esto, las plataformas o los medios pueden y van a seguir mejorando para que sigamos, para que no deshumanicemos el aprendizaje. Mauro. Muchas gracias. Bueno, en verdad, hablando de ciencias sociales, yo no soy del área, así que ahí tengo algunas desventajas estratégicas, pero sí, hablando acerca de la investigación particularmente, creo que todos los investigadores se enfrentan a esas variables extrañas, que significa cambiar las condiciones y las reglas del juego de la realidad que tiene que ir analizando. El hecho del coronavirus en sí mismo ya es un tema, pero también las condiciones que vamos a recoger a partir de ese hecho también van a verse reflejadas en la educación, en la sociedad y en todas las actividades que hagamos. La gran pregunta que uno se hace cuando está en una sesión de clase es ¿qué cosa está haciendo cada estudiante? La mayoría no pone su cámara, a veces ponen una foto, a veces te contestan con el audio, entonces tú tienes un nivel de incertidumbre.
sobre cómo están reaccionando y cómo están actuando ellos. Y también, cuando algunos de ellos intervienen, usualmente se escuchan ladridos, maullidos, gritos de la casa o de la calle, lo cual implica que ellos tienen una realidad un poquito distinta a cómo está ocurriendo, ¿no? Pero esa misma realidad, si bien es cierto que es muy difícil de medir, de todas maneras se está señalando cuáles son las situaciones por las cuales ellos atraviesan. Entonces, es información importante. Les comenté acerca de una chica que está en Huánuco, haciendo su licenciatura en educación, su tesis de licenciatura en educación. Ella quería trabajar 3 herramientas virtuales y lo va a hacer a distancia. Es decir, va a hablar con un docente en Lima, para que este docente en Lima imparta la metodología de 3 herramientas educativas, y ella va a hacer la recogida de datos. Esa misma pregunta yo me la hice hace algunos años. Si estoy analizando, porque fue un tema de estudio, un grupo virtual, un grupo presencial y un grupo semipresencial, ¿cómo hago para atenderlos a todos juntos? Entonces, sí, felizmente la tecnología brinda ciertos mecanismos para igualar las condiciones. Como no los puedo reunir en un salón y tomarles de repente una encuesta, la encuesta fue virtual para los 3 casos. Y de esa manera cada uno respondía en el momento en el cual era más oportuno, era más viable. El asunto es que tenemos que extrapolar mucho de nuestra propia realidad en la realidad de cada uno de los estudiantes o de las personas que van a participar de nuestro estudio. Extrapolar eso pues requiere de una serie de mecanismos que no necesariamente habíamos pensado o tomado en cuenta anteriormente. Pero como investigadores pues también es nuestra misión observar, analizar, concretizar estos hechos. No podemos cambiar en este momento, o retroceder, no podemos retroceder en este momento a lo que queríamos hacer en un primer momento porque la realidad ya es otra, ¿no? Y esta realidad no es tan casual, no es tan eventual, es una realidad que va a manifestar una constante durante bastante tiempo todavía. O sea, salimos de acá una semana, no creo. Salimos de acá un mes, pero no vamos a salir igual. Vamos a salir con mascarilla, algunos con máscaras y todo esto. Y la desconfianza, ¿no?, sobre el exterior, el síndrome de la cabaña, ¿no?, que siempre yo lo he tenido, pero ahora lo tengo más, de querer quedarte en tu casa, ¿no?, y no salir, va a ser también una variable a tener en cuenta. Entonces, claro, estamos hablando de que tenemos que aprender a analizar la nueva realidad. Bien, gracias, Mauro. Más bien, a ver, por acá me envió Oscar Chuquetaipe, envió una pregunta, a ver si de repente alguno de ustedes, no necesariamente todos, pero lo pudieran hacer, lo pudieran contestar. Dice, ¿cuál es el papel del Estado en este contexto, teniendo en cuenta que el Estado está actuando no de manera pasiva, pero tampoco de una forma activa, ¿no? Y en forma específica, pregunta Oscar, ¿hay un plan ustedes conocen de un plan de trabajo o una educación particular para los estudiantes inclusivos? En este caso se refiere a los sordomudos e invidentes, ¿no? No sé si algunos de ustedes quisieran, digamos, contestar esta pregunta, ¿no? A ver, yo puedo responder la parte del Estado Sí, Uso, te escuchamos. El tema de los ejemplos de la educación inclusiva, Mauro, sé que Mauro tiene unos ejemplos muy interesantes. Bueno, el rol del Estado es, en temas justamente de promover una educación también inclusiva y que pueda ofrecer igualdad de oportunidades, es clave, ¿no? Lo vemos ahora que hay tantas diferencias en acceso a educación, la privatización de la educación primaria y secundaria es realmente, es, digamos, a veces más un negocio que ofrecer una calidad, un servicio de calidad, ¿no? Que la educación es una necesidad básica, y vemos que, bueno, en el Perú muchas de las necesidades básicas se manejan a través más como negocios que como servicios públicos de calidad. Entonces, justamente por este sistema en el que vivimos,
Y bueno, también tiene que ver con la corrupción, ¿no? Pero más allá de eso, vemos ahorita la importancia desde la ciencia y la tecnología y la innovación, que nos permite ver que el rol de la educación es como la ciencia, la tecnología, la CTI, como la llamamos, tiene un rol realmente activo desde el Estado ahora, y justamente hablando de la transformación digital, cómo ahora se transforma en un derecho y cómo ahí vemos realmente una necesidad desde varias instancias del gobierno, cómo garantizar esto para poder tener, para poder desarrollar estas capacidades digitales y una ciudadanía digital que este contexto nos demande. Y como dice Mauro, no es un tema de este año, y el próximo año volvemos a lo mismo. O sea, vamos ¿no? Como dicen, ya este término, la nueva normalidad, nos va a exigir inclusive el uso de la tecnología mucho mayor, ¿no? Y algunos pensadores, como Yuval Harari, nos dicen que estas son oportunidades justamente para cambios radicales, y estos cambios radicales proponen el uso cada vez más de las tecnologías y lamentablemente cada vez más la exclusión de personas que no están utilizando o no están en esta, o no tienen acceso a estas tecnologías, ¿no? Y no solamente para comunicar, de tener un teléfono celular, sino para el trabajo, porque ya reinventarte, ¿no? Como ahora vemos toda la no me sale la palabra, pero bueno, la innovación que van a tener las empresas ahorita, de poder migrar hacia otras propuestas de negocio, reinventarse como organizaciones y acatar todos los protocolos que tienen que seguir, implica mucho del uso de la tecnología, y obviamente no tenemos esa capacidad. 70% del tejido empresarial es informal. Entonces, aquí hay un gran reto, y de hecho, como dicen algunos autores, las crisis pueden ser también oportunidad para el desarrollo de instituciones inclusivas, y eso va a depender de mucho de la mirada con la que el Estado va a querer dar. O es la oportunidad para realmente hacer una reforma en la educación, o justamente va a ser o va a seguir el contexto de seguir agrandándose las brechas, ¿no? Gracias. A ver, Mauro, y después, Marco, si tiene al final también alguna, ¿sí? Mauro, a ver si tienes algún tipo de comentarios. Ahí va a compartir pantalla, Mauro. Sí, efectivamente, sí. Gracias a Úrsula por el pase, porque claro, cuando hablamos de educación inclusiva y educación a distancia, hay una especie de intersección natural. Si tienes problemas motores para desplazarte a tu colegio, a tu universidad, si tienes problemas visuales o auditivos para poder escuchar una clase o ver lo que está ocurriendo, muchos sistemas informáticos precisamente ya están colocando subtitulación, ya están colocando medidas de accesibilidad desde hace mucho tiempo. Si quieres estudiar desde Perú en una de las mejores universidades del mundo, de repente esta todavía no te ofrece una carrera completa, pero sí te ofrece programas de especialización, sí te ofrece la posibilidad de interactuar con docentes de nivel mundial, sin necesidad de salir de tu casa y con un precio relativamente moderado. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que en verdad la forma en que se concibe una educación inclusiva es precisamente generando medios para que no estés en un lugar estático, para que no estés en una situación pasiva, sino que puedas contar con medios que amplíen tus propias capacidades. Tus capacidades para captar, para recibir información y para poder expresarte. Entonces, este clásico símbolo de la persona que está pasivamente en una silla de ruedas, que yo sé que no es el deseo de ninguna persona con discapacidad,
es la idea de que esta persona cuente con los medios para poder moverse o motivarse. Mi hijo tiene síndrome de Asperger. Lo descubrimos a los 7 años, después de pasar por cerca de 10 instituciones diferentes. Y cuando descubrimos esto, la persona que le dio el diagnóstico, me lo agregué en Facebook para ver en qué andaba, y él había publicado un libro que se llamaba De vuelta a la electronalidad, que trataba precisamente de cómo una situación social que es sumamente difícil para una persona con diagnóstico de autismo, una situación donde está rodeado de personas, que es muy difícil para un autista, puede ser naturalmente mediada o mejor mediada para él a través de los medios informáticos. Y, curiosamente, la conexión que existe a través de la tecnología con personas que tienen alguna dificultad o alguna restricción propia o social o cultural o física para poder relacionarse con el mundo, pues encuentran en los medios digitales una alternativa precisamente para poder expresarse. Como les digo, el MIT y Harvard tienen programas, no carreras completas, pero sí programas. Y estas 3 universidades, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? The Open University en Inglaterra, la UOC de Cataluña y la UNED, que fue donde yo estudié, tienen esa opción de estudiar licenciaturas, maestrías, doctorados. Es gente que está en prisión y está estudiando una carrera en España. O sea, ellos están en prisión por X motivos, pero a la hora de terminar su estadía en prisión, salen con un diploma universitario. Es decir, se está tratando de cumplir con el hecho de que una persona que en un momento dado tiene un alto en sus actividades productivas pueda realmente volver a desarrollarse y obviamente también contribuir con la sociedad. Cosa que creo que es el deseo de cualquier tipo de programa inclusivo. Es decir, se trata de que cada persona cuente con los medios para poder aportar aquí y en otro lado, ¿no? Esa es un poco la idea. Y a partir de ese estudio que gracias a la UNED pude hacer, me di cuenta de que también funciona muy bien. Después de graduarme de la UNED, hicimos un congreso virtual con la UCIL, con 700 personas conectadas al mismo tiempo. Esto fue en octubre del año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que efectivamente nos permite organizar cosas y hacer cosas que tradicionalmente son muy caras, son muy difíciles de lograr, ¿no? Y que con un adecuado razonamiento y con adecuados criterios se pueden consolidar con cierta facilidad. La discapacidad también pasa por el tema de cuántos recursos tienes, ¿no? O cómo puedes administrar tus recursos frente a tus ambiciones o a tus objetivos. Ahora ya me callo. Gracias. Bien, Marcos. Sí, bueno, volveré más bien a esta idea del papel del Estado. No puedo decir mucho por la educación inclusiva, obviamente por la falta de experticia. Pero hay algo importante que decir, creo, en referencia a qué está haciendo el Estado, ¿no? Y creo que, en primer lugar, hay que decir que ha sido una reacción relativamente rápida, ¿no? Y esto tiene que ver por algunas cosas que se conectan con las reformas recientes de la educación universitaria, ¿no? En primer lugar, la presencia de la SUNEDU, y en segundo lugar, la presencia de la Dirección Nacional de Educación Universitaria dentro del MINEDU, ¿no? Cosa que no existía antes. Entonces hay una plataforma institucional dentro del Estado que ha permitido tomar decisiones relativamente rápidas, ¿no? Honestamente, no sé qué hubiera pasado sin ni SUNEDU ni esta Dirección de Educación Universitaria no existieran, ¿no? Si el régimen de las universidades si eran tan libres y abiertas con una ANR finalmente no regulaba absolutamente nada, ¿no? Y entonces estas decisiones me parece tienen como dos campos, donde pretenden actuar. En primer lugar, obviamente adaptarse a la situación y verificar en la medida de lo posible qué instituciones universitarias van a decidir entrar a este régimen de educación a distancia y cuáles no, y vigilar obviamente las capacidades de estas que deciden entrar al régimen
de educación a distancia, ¿no? Entonces están vigilando el ingreso, pero además una cosa que está dentro de la política central de estas entidades, que es el de la calidad, ¿no? Y esta funciona tanto para las públicas como para las privadas. Adicionalmente, desde el Minedu, ¿no? Desde esta Dirección de Educación Universitaria, ya se anunció hace poco que va a canalizarse un fondo de 200 millones, me parece que provienen del BID, justamente para procurar que las universidades públicas aceleren su proceso de adaptación, ¿no? a estas plataformas virtuales que en muchas universidades obviamente no se habían desarrollado suficientemente, y que estos recursos además lleguen a estudiantes y docentes que en el caso de estas universidades no acceden fácilmente a estas plataformas, ¿no? Por cuestiones de no cuentan con los equipos o las plataformas, ¿no? Entonces, el Minedu en ese sentido va a procurar, en la medida de lo posible, a través de estos recursos, que los estudiantes de las universidades públicas no queden excluidos de esta formación a distancia en esta coyuntura, ¿no? Y desde el lado de la SUNE, obviamente, ya se ha generado todo un protocolo. Hace unas semanas se emitió una resolución más o menos indicando cuáles eran, ¿no? los lineamientos y los requerimientos para que esta educación a distancia, tanto en las privadas como en las públicas, necesariamente cuentan con la calidad suficiente, ¿no? Entonces ha habido un estado, digamos, en ese sentido activo, ¿no? Y hay una idea quizás para cerrar esto, es que la pandemia nos ha devuelto, y no solo en la educación, la importancia de contar con un Estado que tome decisiones, ¿no? Y por otro lado, de un Estado que ha estado por mucho tiempo como arrinconado, ¿no? Eso ya es un debate obviamente mucho más político, pero que la pandemia nos ha transparentado con bastante claridad, ¿no? Gracias, Marco. A ver, por acá tengo una última pregunta, y bueno, que está relacionado también con algo muy importante, ¿no? Que todos los docentes pasamos, ¿no? O si no somos docentes, también si somos estudiantes en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación, o sea, cómo valorar ahora a los estudiantes, cómo evaluar. Por ejemplo, con lo que decía Marcos y también, también Úrsula y después Mauro, San Marcos, por ejemplo, sí, a mí me ha llegado un aviso que nos están señalando, aparte de estos 200 millones, que asumimos que entonces San Marcos va a empezar en agosto y no el 1 de junio, esto yo lo asumo ya, porque si como universidad que tenía clases presenciales, ¿no? San Marcos tenía problemas, ahora como universidad que pasa o está migrando a una educación a distancia, obviamente los problemas van a ser mayores. Para eso se está implementando, como dice Marcos, estos 200 millones. Pero aquí viene un punto muy importante, ¿no? Porque San Marcos también lo ha dicho, que de repente no este ciclo, sino el próximo año ya, las evaluaciones de examen parcial y final van a desaparecer. Porque como tomamos un examen parcial, ustedes han visto quizás los memes, detrás, ¿no? Los memes que detrás de la lacto están el papá, el mamá, que están señalándole la respuesta de los... No, algunas universidades lo hacen a partir de la cámara, ¿no? A partir de la cámara, mostrando su DNI, examen oral. También se puede hacer, pero la pregunta es cómo, con eso cerramos ya, cómo podemos medir el aprendizaje, mejor dicho, de los estudiantes ahora en este tipo de educación, ¿no? Porque no es solamente, como muchos han dicho, medir la cantidad de horas que el docente y que el alumno ingresa, ¿no? Y más aún si son universidades nacionales, apenas ingresan para bajar un par de documentos y después nunca vuelven a entrar, y vuelven a entrar solamente para subir la tarea. Y muchas veces algunos docentes dicen, no, pero no ingresó, mire, solamente de las 4 horas a la semana el alumno entró solamente 15 minutos nada más, por lo tanto, no toma en cuenta su tarea. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Que nosotros podemos ver. Más bien la pregunta iba para cerrar, ¿cómo evaluar ahora en estos momentos, cómo hacer las evaluaciones? Bueno, desde mi punto de vista, y con eso cierro, yo no, así sea presencial o virtual, yo no soy muy, digamos, no me gustan los exámenes parciales. Para mí la educación o la evaluación es continua, desde el primer día que los veo hasta el día que termina, ¿no? Pero quisiéramos saber sus opiniones. Aquí Raquel preguntó, a ver, no sé si alguno de ustedes quisiera responder, y con eso vamos terminando, ¿ya? Sí, empiezo yo.
Sí, coincido contigo, Daniel. Yo tampoco tomo exámenes parciales ni finales, porque me interesa más de entender, o mejor dicho, evaluar cómo los alumnos han entendido un concepto y cómo lo aplican hacia un ejemplo, hacia sus proyectos, hacia los que les interesa ver, ¿no? Y eso, de hecho, hay muchas herramientas para ello, pero más allá de las herramientas, lo importante es lo que hablábamos, ¿no? De cómo esta educación, hacia qué, esta enseñanza, aprendizaje, hacia qué quieres llegar, que te memorices un concepto que no te va a servir y que probablemente el día siguiente te lo olvides, y ese tipo de evaluación, como decía Mauro, no te sirve, que ningún trabajo te paga por memorizarte un concepto cuando tienes digamos, todas las plataformas de conocimiento para aprender y jalar, digamos, conceptos de otro lado. Entonces, en verdad, da lo mismo que si lo copias y pegas de internet, o que tu mamá y tu papá estén atrás diciéndole, porque eso, digamos, no genera ningún valor en el estudiante, más sí aplicarlo de manera práctica o discutirlo de manera conceptual en diversas formas de evaluación. Y aquí creo que es justamente el paso, y creo que yo lo veo positivo de estas formas que nos obligan, en este contexto de la educación virtual que nos ha obligado a implementarla, a cambiar estas formas un poco quizá ya obsoletas, porque ningún trabajo, y que estamos preparando profesionales para qué, ¿no? Para memorizar conceptos, para que no te copies, para que en 50 minutos memorices, o que toda tu educación, que todo tu curso se base en 50 minutos de que pudiste memorizar algo. Yo creo que no, sino justamente de poder resolver problemas, y esto tiene que ver mucho también de las capacidades que queremos desarrollar en los estudiantes, y empieza justamente por el docente, ¿no? Porque si tú crees que eso, si tus formas de aprender son coherentes con las formas de enseñar, ¿no? Y creo que Mauro y Marcos también pueden tener algunos ejemplos, y quizá de herramientas o de otras formas, pero básicamente es que las formas de evaluación tienen que migrar y tienen que estar acordes al objetivo de aprendizaje que queremos lograr, y que sea más trascendental que solamente en 50 minutos, que después no le va a servir para nada más que muy a corto plazo, ¿no? Porque, digamos, lo que quieres tú como docente es que lo que tú le enseñaste le sirvió para la vida, le sirvió para un trabajo, le sirvió para algo, y no solamente para rendir bien un examen. Gracias, Úrsula. Mauro. Bueno, sí, en realidad es un poquito lo que Úrsula también señala. Nosotros tenemos que basarnos en verdad en qué cosa sí le va a servir al estudiante. Ya se ha demostrado que la obsolescencia del conocimiento, y sobre todo el conocimiento memorístico, es bien alta, ¿no? El conocimiento es muy volátil. Quizás podría agregar el hecho de que cuando un estudiante se desenvuelve dentro de un entorno virtual, debería desarrollar criterios para poder buscar y clasificar información. Prácticamente todas las generaciones que yo he recibido del colegio y que entran a la universidad tienen el gran problema de que no saben distinguir qué cosa es una fuente confiable. Y muchos de ellos tienen problemas para identificar lo que es una citación. Entonces, partiendo de esos dos aspectos, el asunto de conocimientos pasa por el criterio para poder utilizarlos, ¿no? Más que por el hecho de almacenar o recoger lo que el profe sabe.
o lo que el profe te ofrece. Porque claro, ¿quién no estaría contento, qué profesor no estaría contento de que su estudiante sea capaz de discutir con 3 o 4 teorías distintas en su curso? Entonces ya uno prácticamente se convierte en un moderador más que en un ponente, ¿no? Y en realidad una clase universitaria debería ser eso, ¿no? Moderas, recoges, observas, analizas, ¿no? Lo que ellos están haciendo. Eso pasa en doctorado, pasa en maestría, muy pocas veces en licenciatura, salvo que el curso, pues, la naturaleza y el propio docente se presten para hacerlo, pero es lo que nosotros deberíamos apuntar. Creo que incluso desde edades más tempranas. Entonces, ese es el camino, creo que nos podría ayudar a desarrollar una educación que realmente saque a gente consciente de quién es, cuál es su papel en el mundo, y qué cosa va a hacer, aparte, obviamente, de ganar dinero, que es prácticamente a lo que apunta la mayoría, ¿no? Si uno tiene bien claro quién es, entonces la dirección que tome va a ser mucho más segura, y naturalmente que la sociedad misma va a ser mucho más productiva en todo sentido, partiendo del humano y luego a los otros ámbitos. Gracias, Mauro. No sé si Marcos tienes algo que agregar. Sí, te escuchamos. Sí, me gustaría añadir algunas cosas a lo que dijeron Úrsula y Mauro. Claro, yo siempre, como la visión de historiador, lo primero que debería decir es que esto que nos decía Úrsula, los cuestionamientos a estos exámenes tradicionales, tienen una historia, ¿no? No es reciente, ¿no? Hace mucho tiempo en los sistemas educativos se han ido cuestionando este tipo de pruebas con las cuales probablemente nosotros nos formamos, ¿no? Las escritas, objetivas, ¿no? Si servían o no, en efecto, para medir los aprendizajes, ¿no? Y al respecto hay mucho debate, pero también ha habido mucho desacuerdo, ¿no? En algunos sistemas educativos incluso se está retornando a estas metodologías tradicionales, porque también han aparecido los cuestionamientos a estas metodologías mucho más recientes, más libres, más constructivistas. Por ejemplo, el uso de la memoria, ¿no? Si debería ser medida como parte de las pruebas de aprendizaje o no. Los historiadores sabemos que la memoria es un componente central, digamos, del oficio, ¿no? Pero también hay que decir que la memoria no basta, tiene que estar conectado, ¿no? Un sistema de conceptos, etcétera. Pero en sí es una herramienta que hay que procurar desarrollar en los estudiantes, ¿no? Y en algunos centros educativos, desde muy pequeños, les enseñan unas metodologías, ¿no? que impactan claramente en las memorias. Entonces, no habría que descartarlas, digamos, y tampoco habría que descartarlas como un componente de los procesos de evaluación. Esto depende, obviamente, de las carreras, ¿no? ¿Qué se puede medir en algunas carreras y en otras, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en términos de tecnología, digamos, ¿cuál es la certeza que tienen los profesores de estar evaluando específicamente a cada estudiante, ¿no? Si no hay, por ejemplo, trampas, sustituciones, ¿no? Entonces la tecnología sí te ofrece una serie, me parece, de posibilidades, de alternativas, como el Google, por ejemplo, unas plataformas para detectar si has plagiado, ¿no? Textos enteros, hay reconocimiento de la voz, reconocimiento del rostro, etcétera, ¿no? Obviamente partiendo otra vez de esta necesidad de que quien está siendo evaluado, ¿no? De manera remota es la persona que dice serlo, ¿no? Entonces la tecnología, creo, está aplicando una serie de cuidados al respecto, ¿no? Creo que ese es el asunto, ¿no? Habría que cerrar, creo, diciendo que la evaluación es lo más problemático de estas plataformas nuevas, ¿no? Lo más problemático, como tú lo decías bien, Daniel, de esta educación a distancia, de esta educación virtual, ¿no? Me imagino que ahí va a pesar mucho la experticia de los docentes, ¿no? Yo quisiera aquí con esto recalcar, ¿no? Es que el que es buen docente lo va a hacer tanto de manera presencial como de manera virtual, ¿no? Y el que no lo ha sido, digamos, no creo que se convierta en un gran docente después de manera virtual, ¿no? Y eso implica la manera creativa en que va a ir implementando dependiendo de los contextos sus procesos de evaluación, ¿no? En el caso de historia, por ejemplo,
yo creo que la escritura de pequeños ensayos es una gran manera de evaluar, ¿no? El avance de los estudiantes, ¿no? No solo cuestiones formales, por ejemplo, el proceso de redacción, sino el manejo de los conceptos, de la información, ¿no? Y creo que, digamos, yo que en algún momento dicté me parecía a mí como el mejor instrumento que me permitía medir el avance de mis estudiantes, ¿no? Pero en fin, cada disciplina, cada área tiene pues sus exigencias y sobre eso irá montando sus propias estrategias de evaluación, ¿no? Gracias, Marcos. Más bien, para cerrar ya, en un minuto, un mensaje final de Úrsula, después de Mauro y después de Marcos, y así damos por terminado en esta mesa. ¿Sí? Por favor, Úrsula. Bueno, primero agradecer a Daniel por organizar este conversatorio. Bueno, de hecho, me siento muy feliz de compartir este intercambio de conocimiento con Mauro, con Marcos y con el resto de participantes por sus preguntas tan interesantes. Y bueno, de hecho es un tema actual que requiere bastante análisis, seguir analizando, porque van a seguir viniendo, los retos siguen, no se acaban. Cuando acabe la pandemia, siempre la educación es un tema que se va reinventando y como dijo Marcos, ¿no? Es un tema también político, es un tema social, económico, ambiental también. Entonces es un sistema complejo, de hecho, la educación, y nos demanda de verlo de una manera transdisciplinaria y seguir, de hecho, los retos desde los estudiantes y desde los docentes, seguir trabajando juntos, ¿no? Y no, creo que es una oportunidad de colaboración y de empatía, ¿no? Porque estamos todos, digamos, afectados, no solamente los estudiantes como receptores, sino también las instituciones y claro, no se ve, pero de hecho todos estamos apostando a dar lo mejor. Y eso creo que el docente en general, no solamente universidad, y más aún de educación primaria y secundaria, es una labor realmente poco reconocida y somos, me incluyo, realmente agentes de cambio, ¿no? Y que puedes realmente influenciar, tienes la responsabilidad de influenciar bastante a muchas personas a la vez y creo y también no solo de influenciar, sino de aprender de todos tus estudiantes y de todas las historias de vida que estás en contacto. Y bueno, y eso es todo. Y agradecer por el tiempo que nos han escuchado y han participado. Gracias, Úrsula. Mauro. Bueno, también muy contento, muy agradecido por la invitación, Daniel, por el lujo de compartir nuevamente la mesa con Úrsula, conocer a Marcos y a María. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y también para decirnos a nosotros mismos que esta situación, así como dicen los empresarios, sigue siendo una oportunidad para movilizarnos, para compartir conocimientos, para que estos realmente estén al alcance de todo el mundo, como fue el plan original de cualquier tipo de educación real, ¿no? La educación en realidad, más allá de la formación individual de cada individuo, de cada ser, implica el hecho de que esta persona pueda tener un papel dentro del mundo, dentro de la sociedad, que tenga la oportunidad para encontrarlo y para que ese encuentro sea beneficioso para todos. Entonces, las tecnologías nos permiten precisamente eso, transparentar los procesos, equilibrar un poquito las oportunidades, si es que realmente queremos lograrlo, y qué mejor que oportunidad que este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mauro. Marcos.
Bueno, yo también quiero agradecer obviamente la iniciativa de Daniel para llevarnos a los historiadores a practicar sobre problemas más del presente, ¿no? Que nos abarcan a todos desde nuestra perspectiva, obviamente. Ha sido un gusto, además, compartir el panel con Úrsula, con Mauro, con María. Eh, yo solo quisiera decir, a recalcar algunas cosas, ¿no? Obviamente yo siempre hablo desde la experiencia de la educación pública. Yo creo que este difícil trance que nos ha hecho perder la calma a todos, ¿no? Y que nos agobia, digamos, en términos de reacción desde los agentes del Estado y la sociedad para la educación universitaria, no debería renunciar en ningún momento a estos procesos, ¿no? De seguir consolidando la calidad, ¿no? Tanto en las públicas como en las privadas. Tampoco creo que debería renunciarse y más bien debería aprovecharse para quebrar estas brechas que han ido distanciando el acceso a la educación universitaria y la calidad también, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, la comunidad universitaria, de aprovechar, digamos, estas nuevas plataformas y aprovechar el momento especial en que el Estado parece atender mucho más las exigencias para remontar esas brechas y para colocar otra vez a la universidad pública, digamos, dentro de un proceso mucho más conectado a la agenda del país, a las necesidades del Estado, ¿no? Obviamente junto a las universidades privadas, ¿no? Pero yo siempre, digamos, recalcando este terreno que perdieron las universidades públicas, y creo que estas circunstancias deberían convertirse en un llamado de atención para ir remontando precisamente eso que se perdió, ¿no? Y yo creo que en eso deberían comprometerse además la comunidad universitaria con las autoridades de las universidades públicas a la cabeza, ¿no? Que pues tienen ahí una enorme responsabilidad y bueno, los juzgará el destino, ¿no? Eso y gracias. Gracias, Marcos. Más bien, María, a ver si tienes en un minuto, a ver, para hacer un cierre. Y mientras yo voy compartiendo Sí, lo voy compartiendo yo un ratito. Voy a compartir acá. Vale, silencio. Sí, sí, ya te escuchamos, te escuchamos. Bien, ¿sí? Bueno, en realidad, un maestro se siente muy bien en el aula de clase, ¿no? En el aula de clase real, pisando piso, mirando, contactando, como bien han planteado, sintiendo las emociones, las respuestas. Uno va monitoreando los estados de ánimo, la motivación que tienen los estudiantes del día de hoy, por decir, puede conversar, interactuar de manera individual si captas que hay alguna dificultad, algún problema, acercarte, alejarte. Pero no, yo particularmente que soy, me he formado como actriz, ¿no? Y docente también, he tenido la oportunidad de trabajar en la docencia universitaria, me sentía muy bien en mi clase. El día de hoy me sentí que ha sido mi primera vez, gracias a la invitación de Daniel. Me he sentido muy nerviosa, me ha costado mucho, Desde ayer estoy solicitando el apoyo de mi nieta que maneja mejor el tema de luces, pidiendo que nadie se acerque, mi nieta que intenta ingresar. Entonces, hay un estrés que de aquí saliendo voy a salir a la puerta y voy a lanzar un grito, ¿no? Entonces, yo pienso, mientras los estudiantes se van acercando a esta cultura digital, que ya la teníamos, obviamente, pero que nunca fue una prioridad. Y nosotros también, como docentes, un académico es un académico, muy pocos, por lo que yo he podido observar, han desarrollado a veces la capacidad de poder interactuar en el aula, bien, ¿no? Pero frente a una cámara, te ponen una cámara y prácticamente es como te metieran en un formato donde te cuesta moverte, ¿no? Entonces, mientras pasa ese proceso, ¿qué pasará con la educación? Me pregunto, ¿no? ¿No habrá un gran vacío? Porque observo, ¿no? A algunos estudiantes frente a la pantalla y el maestro ya ni aparece, solamente aparece el PowerPoint, ¿no? Y por ahí va digitando y de ratito en ratito, pero como que también le cuesta involucrarse. Yo creo que esto nos está costando a todos definitivamente, pero rescato algo. El maestro con vocación, el maestro que decide ser un buen maestro por una opción política también de formación social, de trascender, de transformar,
yo creo que puede luchar con todas estas dificultades. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar con ustedes. Gracias a María, gracias a Marcos, a Úrsula, también a Mauro. Y hablemos de historia, que ha estado en debate ahora por la educación a distancia en tiempos de coronavirus en el Perú. Bueno, ustedes nos ven a María y a mí, pero detrás de nosotros hay muchos colegas que están apoyando. ¿Okay? Entonces hablemos de historia. Solamente yo soy digamos, la cara visible al iniciar eso, pero hablemos de historia y todo lo que estamos organizando. Tenemos muchos estudiantes, colegas y ustedes, ¿no? Los ponentes que nos están apoyando siempre, y gracias a todos por eso. Más bien, ya estamos concluyendo, voy a dejar de grabar. Gracias y será hasta una nueva